El debate público en el grueso de las coaliciones políticas en la Argentina podríamos decir que está bastante distorsionado, por lo menos con respecto a la realidad de los indicadores económicos y sociales. ¿Qué quiero decir? Que es como que existe una especie de competencia en torno a quién es más capaz o quién reúne las mejores condiciones para aplicar un ajuste que todos consideran a esta altura ya como natural, como necesario. Ese quizás es el gran éxito político-cultural del macrismo o inclusive de los mal llamados libertarios. Y en ese escenario los diferentes protagonistas políticos quedan ubicados en términos relacionales en lugares que no se corresponden con su verdadera hoja de ruta o con su práctica. Trato de explicarme mejor. Los libertarianos, como lo llamo yo, de Javier Milei, y el ala más extrema de Juntos por el Cambio, que representa Mauricio Macri o Patricia Bullrich, dicen que hay que hacer un ajuste salvaje y bestial, y están obviamente ubicados a la derecha o a la extrema derecha. Comparados con ellos, Horacio Rodríguez Larreta, que matiza o esconde, tache lo que no corresponda, esas intenciones, queda como si fuera de centro derecha, o algunos incluso lo ubican en el centro. Y frente a todos ellos, el Frente de Todos, que ahora está reunido para definir su propuesta electoral, ahora bajo el comando real, digamos, de Sergio Massa, que es el que decide lo importante al frente del Ministerio de Economía, queda como si estuviera en la centroizquierda o en el progresismo. Además tiene el apoyo explícito Massa de Cristina Kirchner y del kirchnerismo, entonces, ¿qué duda cabe? Bueno, propongo un poco en este comentario hacer un ejercicio que es comparar la política del gobierno con la realidad y las experiencias históricas recientes y no con las otras formaciones políticas. En un artículo de la revista Coyunturas, una revista digital, Claudio Lozano, hasta hace muy poco director del Banco Central, o sea, prácticamente funcionario de este gobierno, habla de la menemización de la gestión del Frente de Todos en general y con Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía en particular. Los principales rasgos de este proceso dice que son la ratificación de los lineamientos estructurales del modelo pagador de deuda, un perfil cada vez más claramente extractivista y promotor de desigualdades, políticas regresivas que impactan sobre salarios, jubilaciones y transferencias a las provincias, y por supuesto el efecto lógico en términos de la desaceleración de la actividad económica. Lozano recuerda en este artículo de la revista Coyuntura que en una entrevista Sergio Massa dijo que los pagos de vencimiento de deuda hacia 2025 están más o menos encaminados y que los fondos van a salir de la exportación de gas a Brasil, que habilitará el nuevo gasoducto que están construyendo, y del incremento de las exportaciones de petróleo vía el oleoducto que va hacia Chile con la planificación de obras de YPF y con los recursos que puede llegar a dar Vaca Muerta, el yacimiento de Vaca Muerta. En términos inmediatos, esto puede ser visto como una solución, pongo comillas, a un problema urgente que es evitar la caída en el default, en el no pago de deuda. Pero la realidad estructural del país significa, de hecho, sobreexplotar la naturaleza para afrontar pagos de una deuda, que ya hablamos muchas veces de eso, que es ilegítima, odiosa, que como mínimo debería investigarse. Y obviamente consolidar la reprimarización de las exportaciones argentinas. Y todo esto, obviamente, sin tener en cuenta el impacto ambiental que dejan estos emprendimientos. Este frenesí exportador, que es presentado como salvador para la economía argentina, pero los datos, y esto lo analiza también Lozano, de los últimos 50 años, contradicen tal posibilidad. Si comparamos el año 1974 con el 2021, la suba exponencial de las exportaciones cada vez más primarizadas coincide con un desplome descomunal del salario. Mientras las exportaciones, tanto en valores constantes como corrientes, como su relación con el PBI, crecieron de manera importante, el salario real se desplomó. El trabajo, esto da muchas cifras, pero no vienen a cuento ahora para no marear con eso.
cualquiera lo puede buscar. El trabajo asalariado registrado, ya sabemos, se incrementó, lo hablábamos en la entrevista, y la pobreza dio un salto muy grande. Eso es lo más evidente. Es decir, que no existe una relación lineal entre el incremento de las exportaciones cada vez más de productos primarios y mejores perspectivas para el conjunto social. Relacionado con esto, el acuerdo con el Fondo Monetario impulsa una devaluación en cuotas, que es lo que viene aplicando el gobierno, el aumento de las tarifas, por eso decíamos que es inflacionario, Pablo Anino lo dijo varias veces en este programa, y la suba sistemática de las tasas de interés, que produce, a través de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el ajuste general del gasto público, la retracción de la actividad a través de la retracción de la demanda interna. La tendencia al estancamiento, y a través de ella, de ese estancamiento, se busca que se desaceleren los precios. La caída real del salario, medido a través del promedio de los trabajadores registrados, acumuló durante el año 2022 una retracción del 2,9%. Este dato salió hace un par de semanas. Y escuchen esto, siendo que la mayor incidencia en esa pérdida se concentra desde la gestión Massa. Diciembre versus junio reporta una caída del 3,9%. Digo porque es el más apoyado Massa. O sea que Massa, durante la gestión Massa cayó más el salario que durante Guzmán, que era el presentado como el superajustador, que en gran parte lo era, pero Massa lo es más. Bueno, obviamente a ello se suma el deterioro de las jubilaciones, de la asignación universal por hijo y el ajuste en el gasto público primario. Esto lo hablábamos también en la entrevista. Lógicamente, todo esto dio como resultado que la participación de la masa salarial en el ingreso sigue estando por debajo de la vigente al final de la gestión Cambiemos. Cuando deja Cambiemos el gobierno, los salarios se llevaban el 45,7%. Ahora se llevan el 43,6%. Es imposible entender la crisis del peronismo, esta reunión que tiene lugar en la calle Mateo, el histórico local del PJ, sin estos datos, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la estrategia antiinflacionaria vía el enfriamiento de la economía obviamente también está fracasando. La brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares paralelos genera expectativa de devaluación y en consecuencia remarcación de precios. El resultado, tendencias a la recesión, que es lo que estamos viendo, con inflación que se mantiene o que sube. Sumemos a esto a esta hoja de ruta general algunos hechos políticos o datos políticos. Por ejemplo, el respaldo para Sergio Massa del hombre más poderoso de la Argentina, Pablo Roca, dueño del grupo Techín. Las relaciones carnales, permítame decirlo así, con Cristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional, o los enviados de Joe Biden también. Siempre hablan bien de Massa y de su gestión. El nombramiento como jefe de asesores, lo último, de Alberto Fernández, de un ex CEO de Syngenta, Antonio Aracre, que de lo primero que habló fue una flexibilización laboral. Y ahora, la rabia de Victoria Tolosa Paz contra los movimientos piqueteros. Bueno, agitemos toda esta jarra loca, dejemos reposar y veamos qué es lo que sale. Bueno, reprimarización, uso de recursos estratégicos para pagar deuda, contener inflación vía recesión y baja del salario. No es tan difícil pensar con qué experiencia reciente se puede comparar. Por supuesto, las condiciones nacionales e internacionales son muy distintas al momento menemista. El neoliberalismo era arrollador en los años 90 y hoy está bastante en crisis. Y desde el punto de vista nacional están ausentes dos condiciones, grandes condiciones. Una crisis catastrófica sin salida como la que ocurrió en 1989, un poco a lo que se juega Cambiemos cuando habla de la bomba, de la deuda, para tratar de que estalle ahora las contradicciones de la economía, y que en ese momento actuaron como disciplinador de la sociedad para aceptar hasta cierto punto los planes que trajo Menem bajo el brazo. Y bueno, la inexistencia de derrotas testigos, como fueron las que habilitaron las privatizaciones y que implicaron un centenar de miles de despidos de empleados públicos. Ahora, dar cuenta de las divergencias en la relación de fuerzas, que es importante tener en cuenta, no impide identificar las convergencias en la orientación y en las intenciones que tiene el gobierno. Y sobre todo sirve, en gran medida, para visualizar a qué nos enfrentamos.